esta reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Hay un tema muy importante que hace mucho tiempo que no tratábamos y es la relación que debe existir médico-paciente. Es una crítica constructiva la que vamos a hacer en la mañana de hoy, en el sentido que en muchas oportunidades recibimos pacientes que cuando estamos haciendo el historial clínico y pasamos al examen físico, nos dicen, pero yo he estado en 4 o 5 médicos y simplemente me indican o me mandan una endoscopía, pero no es primera vez que a mí me hacen un examen médico general. Y esto es muy importante y es un llamado sobre todo a los profesionales jóvenes que están iniciando su carrera, de que el contacto médico-paciente es fundamental para lograr un buen diagnóstico. Recuerde que el paciente que va a visitar a un médico lleva una especie de estrés y va impresionado porque nadie va al médico. Muy pocas personas, desgraciadamente, que debieran ser más en República Dominicana, van al médico a decir, yo vine aquí a hacerme un chequeo. Existen, pero cada vez son menos las personas. Generalmente el paciente que llega al médico lleva un síntoma, va porque le sucede algo, va en busca de obtener una respuesta del profesional que debe buscar e indagar en lo que denominamos la historia clínica. El historial clínico y el examen físico fundamental. En muchas oportunidades, un buen historial clínico y un examen físico nos aporta el 50% del diagnóstico de ese paciente, que cada vez más la medicina se mecaniza con el aspecto de que muchos exámenes, como en imágenes, que estamos al más alto nivel de punta, en radiología, en laboratorio, hay una serie de ayudas, de herramientas con que cuenta la medicina moderna, que ha deshumanizado un poco el contacto importante que tiene que tener médico-paciente y que el paciente espera. Y esto es todo lo que me han hecho, pero generalmente a mí no me han examinado. Entonces, este tipo de relación es fundamental y vamos a tratar este tema del contacto médico-paciente y de la importancia que tiene el historial clínico, que es una materia que se da, que usted, médico joven, dio en la universidad, que se denomina semiología clínica. La semiología clínica es el estudio de todos los signos y síntomas que puede tener un paciente para lograr un examen físico general satisfactorio que nos puede aportar muchísimos datos. A veces vamos al médico por un problema del oído, por ejemplo, y en el interrogatorio, con una ronquera, el otorrinolaringólogo, por ejemplo, se da cuenta, mire, usted no tiene nada en la garganta, eso que usted tiene es del estómago y es el reflujo que le está produciendo esa ronquera y esa irritación en la garganta. Vaya al gastroenterólogo. Y esta es la importancia que tiene cuando usted acude a un médico que minuciosamente se ocupa de usted. Además, el paciente espera ansiosamente escuchar una respuesta del profesional que está ante él, porque ahí está él como una persona indefensa esperando como un juez a un condenado el veredicto que va a dar ese profesional. Y entonces es muy importante esa primera entrevista, que es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, inmediatamente después de esta pequeña pausa. Cuando usted decide visitar a un médico por cualquier tipo de sintomatología que presente, y vamos a poner ejemplo, entra inmediatamente la incertidumbre de cómo será ese médico, si usted no lo conoce, si no es un médico de la familia, si no es una persona conocida, quién lo refiere a que vaya a visitar a fulano o a sutano en tal o cual especialidad, dependiendo de la especialidad, y esto crea cierto pánico en el paciente que tiene un síntoma en su organismo y decide acudir en busca de la ayuda profesional para tratar de detectar a qué se debe la causa. De manera que uno de los primeros contactos que existe entre el paciente y el médico
es la entrevista primera, el historial clínico, que consta de diferentes partes, el examen físico, que en muchas oportunidades es abolido por el profesional y pasa directamente o a indicar o a dar diagnósticos o a pedir exámenes sin saber cuál es la causa. Y estamos mirando la importancia que tiene ese contacto que debe realizar el médico con el paciente. El médico debe comprender que la persona que se sienta frente a él en la consulta, sea en una consulta pública o en una, me refiero a un hospital público o en una consulta privada, quizás en un hospital público no haya ese contacto tan directo que debe existir entre el médico y el paciente, fundamentalmente por la gran cantidad de flujo de pacientes y que existe un médico solo, tiene que ver 40 pacientes en una mañana, no va a ver en realidad a ninguno en una forma correcta. Es decir, el volumen y la capacidad que tiene un ser humano como profesional de la medicina para contactarse con un paciente, hacer el historial clínico, hacer un examen físico, pues es absurdo que hay médicos aquí en hospitales públicos que le ponen 30 y 40 pacientes a uno solo. Por lo tanto, no ve bien a ninguno de ellos y está errando en la mayoría de los diagnósticos. Entonces es importante en ese primer encuentro, que es lo que se llama el historial clínico, el nombre del paciente, la edad del paciente es muy importante. Hay afecciones que son típicas en alguna etapa de la vida, hay afecciones que son más típicas en mujeres que en hombres, hay afecciones típicas de la tercera edad de la vida, del adulto mayor, y todo esto tiene que causar el primer impacto en la impresión que le cause al profesional de la medicina cuando observa al paciente con su nombre, su edad, su raza, fecha de nacimiento, edad, si es soltero o casado. Muchas veces las personas solteras ya un poco añosas viven solos. Esto conlleva también otro tipo de trastornos de personalidad que pudieran llegar a depresión o a insomnios o a trastornos de intercomunicación con las demás personas. El no estar acompañado de una pareja es también muy importante que lo detectemos en este primer encuentro. Entonces, lo primero que va a preguntar el médico es cuáles son los síntomas que motivan la consulta, es decir, por qué ese paciente está frente a usted y qué siente. Yo voy a hablar desde el punto de vista de mi especialidad, que es la gastroenterología. El paciente se siente enfrente de nosotros, ¿qué usted se siente? Doctor, tengo un dolor, la gente le llama la boca del estómago. En el epigastrio debemos pedirle al paciente que nos señale con la punta del dedo si es un dolor que le cubre gran parte del abdomen o es un dolor exquisito, como estábamos mirando, me duele aquí. El paciente generalmente con trastornos gástricos puede delimitar su dolor con la punta de un dedo. Me duele aquí, que es lo que la gente conoce popularmente como la boca del estómago, que es el epigastrio semiológicamente. Todo examen físico médico se denomina en una materia que usted, profesional joven de la medicina, está dando, si está estudiando medicina en cualquiera de nuestros centros universitarios, que se denomina semiología clínica, que es la que estudia cómo usted debe examinar correctamente el paciente. Entonces, las características de la enfermedad actual, ese dolor se acompaña con algo. Sí, me sube un agrio que me quema todo el pecho y me llega hasta la boca. Es lo que denominamos pirosis o reflujo gastroesofágico. El dolor guarda alguna relación, si usted tiene el estómago vacío o come alimentos. Sí, cuando tengo hambre me duele más y 2 o 3 horas después, cuando tengo el estómago vacío y como algo, se me calma, se me mejora. Entonces, todos estos son datos que vamos a comenzar a detallar una vez que tenemos los datos personales en la denominada historia clínica. No es lo mismo un dolor que se le presente a un paciente en el epigastrio con 22, 23 años que un dolor que se le presente a un paciente que ha perdido peso y que tenga 65, 70 años, porque el médico inmediatamente tiene que ir formando su muñeco de cuál y hacia dónde va a dirigir la impresión diagnóstica que debe ir teniendo el médico en la medida que va avanzando en el historial clínico. Si el paciente ha perdido peso, si el paciente está, además de la regurgitación y del reflujo gastroesofágico, si el paciente está teniendo también diarreas y si esas diarreas son líquidas, si son
pastosas o si está sufriendo de estreñimiento, si el paciente está sangrando por el recto en sus deposiciones, en la forma en que se desarrolla su hábito intestinal y entonces estamos desarrollando los síntomas que motivaron la consulta como número 1. Ahí usted va a detallar y escribir, debe escribir porque recuerde que es un récord y que usted ve 8, 9 o 10 pacientes al día, médico que nos está mirando, profesional joven, sin experiencia, y usted tiene que dejar constancia que es posible que cuando usted va por el paciente número 7 no recuerde lo que le dijo el paciente número 1. Para eso es importante, y ese es el detalle de la historia clínica, de escribir todo y cada una de las manifestaciones clínicas que nos está expresando el paciente y que nosotros estamos interpretando para poner en lo que se denomina los síntomas que motivan la consulta y cuál ha sido el trayecto, desde cuándo usted se está sintiendo los síntomas. O sea, hasta cuándo usted se estaba sintiendo perfectamente bien, haciendo su vida y desarrollando su vida normal, y desde cuándo, una semana, 10 días, 15 días, se va a encontrar también con el paciente que le dice, bueno, doctor, yo he ido ya donde 5 gastroenterólogos, me dan antibióticos, me dicen que tengo la bacteria, me dicen que tengo una úlcera, pero el dolor me sigue igual y yo no he mejorado absolutamente nada. Entonces hay que hacer énfasis en ver qué exámenes se le hizo a ese paciente dentro de la historia de la enfermedad actual, que usted debe saber. Sí, me hicieron una endoscopía hace 3 meses, usted observar esa endoscopía para ver qué hay. Se me hicieron unos exámenes de laboratorio hace 4 meses, ya para el momento en que ese paciente está frente a usted no tiene ningún tipo de valor. Unos exámenes que se hicieron hace 4 meses, en 24 horas cambia un hemograma. Unas pruebas hepáticas se pueden alterar en 2, 3, 4 semanas, lo mismo que un trastorno del metabolismo de los lípidos con un HDL, que es el colesterol bueno, puede estar bajito en un momento y es posible que usted haya, su médico anterior le haya dado una dieta adecuada, le haya mandado a hacer ejercicio y eso haya mejorado. De manera que esos exámenes simplemente son para revisarse, pero la mayoría de ellos deben ser repetidos para actualizar su récord y usted tener una idea de todo lo que conlleva el motivo de la consulta al paciente. Una vez usted ha detallado todos estos signos y síntomas que acabamos de mencionar, si es un dolor, característica del dolor, momento en que comienza el dolor, si es intenso, moderado o leve, si es tipo cólico o es un dolor fijo, en el caso de dolor, si se le distiende el vientre, si tiene la boca amarga, si su pareja, que casi siempre el paciente se hace acompañar de alguien, nota que tiene halitosis o mal aliento, si tiene muchos gases o corren muchos gases que incluso le molesta cuando usted se sienta al lado de cualquier persona, y esta primera parte debe tomar. Un examen físico primario en un paciente que usted ve por primera vez, completado correctamente, no debe disminuir de 45 minutos a 1 hora, en el cual usted pueda detallar perfectamente todo y hacer un recorrido de todos los signos, síntomas y revisar los sistemas del paciente. En muchas oportunidades vemos pacientes que llegan que dicen, yo he estado en médicos que no me han examinado, simplemente yo le he dicho lo que me siento, me mandan, en el caso nuestro, una endoscopía y me dan un tratamiento, pero nunca me han palpado el vientre ni me han examinado. De todas maneras, este es un tema muy apasionante, muy largo. Hemos apenas comenzado un historial clínico que va a seguir entonces con el interrogatorio personal. El paciente ha perdido peso, el paciente tiene antecedentes de que su papá, su mamá o en la familia hay algún diabético. La diabetes es hereditaria. El paciente está sobrepeso o ha perdido peso. El paciente tiene hábitos tóxicos como café, tabaco, alcohol, drogas, en el caso de muchos muchachos jóvenes que utilizan drogas inyectadas, drogas inhaladas o drogas fumadas como la marihuana. Los pacientes que lo han operado a usted de algo, cuántas veces usted ha sido operado, en el caso de la mujer con ese boom que tiene el parir o dar a luz a través de un proceso de cesárea, ya muy pocas muchachas jóvenes dan a luz en forma natural. Casi siempre cuando una jovencita de 23, 24 años con pareja llega a nuestra consulta, tiene 2, 3 hijos, tiene 2 o 3 cesáreas. O sea, el parto eutóxico vaginal se ha ido eliminando
desgraciadamente, de nuestro medio, y prácticamente casi todas las mujeres están dando a luz por cesárea, sobre todo las que alumbran en forma privada o a través de seguros médicos. No queremos entrar en este detalle, el doctor Caputo lo ha mencionado mucho en su libro, el por qué ya no existe el alumbramiento. Incluso hace 25, 30, 40 años ni siquiera era un ginecobstetra, eran las famosas comadronas, y las comadronas no hacían cesárea. La cesárea es un gol estándar ya prácticamente normal. Vamos a ir a una pequeña pausa y creo que vamos a tener que dividir este programa en dos partes, porque es un tema que queremos llevar a la conciencia del pueblo dominicano, en el sentido de cuando usted acuda a cualquier tipo de especialista, que usted observe la forma en que ese médico se comporta enfrente de usted, ya que es muy importante la comunicación médico-paciente en muchas oportunidades para desentrañar incluso algún tipo de problema mental con ansiedad, depresión, etcétera, que lo puede estar llevando a estar somatizando algún tipo de afección, y en realidad su problema es de índole psíquico y no es físico. Y esto es a través de un buen historial clínico se debe concretizar. Vamos a ir a una pausa porque vamos a dividir diariamente información al pueblo dominicano, que usted conozca qué usted espera y cuáles son sus expectativas cuando usted visita a cualquier especialista de la medicina. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Dada la importancia que tiene este tema, lo vamos a dividir en dos partes. Nos vamos a quedar en esta primera parte en el interrogatorio del paciente, pero sí queremos que nuestros televidentes que nos han estado siguiendo durante estos últimos 15 años, para la gloria de Dios, tengan bien pendiente cuando acuden a un médico la forma en que usted debe llenar las expectativas cuando usted va con cualquier tipo de problema de salud a cualquier especialista de las ramas diferentes en la República Dominicana, que los hay súper acreditados. Estamos haciendo este programa no como una crítica, pudiéramos decir como una autocrítica a nosotros mismos, en el hecho de que es importantísimo para un diagnóstico una buena anamnesis, y que en muchas oportunidades en el historial clínico ya el médico tiene formado una especie de muñeco de cuál es el verdadero problema que tiene este paciente. Entonces, vamos a hacer una segunda parte de la importancia que tiene entonces el examen físico médico, que va ya en el lugar del consultorio donde el paciente va a ser examinado por el médico en sus diferentes órganos, en lo que se llama el examen semiológico, que se divide en dos partes, la parte de la anamnesis y la parte médica. Entonces, el interrogatorio de los antecedentes personales del paciente, si ha habido problemas cardiovasculares en su familia, porque hay problemas que se heredan, si algún miembro de la familia murió de algún tipo de problema cardíaco, si alguien hizo una muerte súbita o hizo un accidente cerebrovascular, si hay historia de hipertensión en la familia directa del paciente, o si el paciente es hipertenso, qué medicamentos toma, qué exámenes se le han hecho, con qué periodicidad el paciente acude. La hipertensión es una enfermedad silente que conlleva a que usted siempre esté en permanente contacto periódicamente con su cardiólogo, porque hay incluso medicamentos que se hacen resistentes, y como la hipertensión no avisa, pues desgraciadamente el paciente pudiera hacer una crisis hipertensiva, el paciente ignorarlo y hacer un ACV, un derrame cerebral, o una muerte súbita por un infarto agudo del miocardio, que puede producir una muerte inmediata. También es importante cuántos hermanos usted tuvo, la mujer, si es multípera, cuántos hijos, cuántos varones, cuántas hembras, si usted tiene hábitos tóxicos como café, tabaco, y ya lo informábamos, o algún tipo de droga, cuántos son en su familia, cuántos son hermanos varones, cuántas hembras, si usted es mujer, a qué edad usted vio su regla por primera vez, qué tiempo le dura, qué alteraciones menstruales existe, todo esto hay que irlo anotando. Si es una mujer ya añosa, o sea que pasa de los 45 años, cuando está en su climaterio, que es la etapa que va entre la supresión del periodo menstrual hacia la supresión definitiva, que va a ir disminuyendo
periódicamente si esa mujer ya está en la menopausia, si ya cuántos hijos tuvo esa mujer, qué tipos de cirugía usted tuvo, sea hombre o mujer, si ha tenido problemas prostáticos, si tiene más de 45 años, si ya visitó su urólogo, si el PSA está elevado, si usted tiene que referir a ese paciente, usted como médico, al urólogo, y todos estos son datos muy importantes. Y terminamos con la importancia que tiene si el paciente ha perdido peso, si tiene hábitos intestinales regulares, no importa cuál sea la causa de la consulta, quiere decir si usted tiene tendencia a estreñimiento o a diarrea, para pensar en parasitosis o pensar en cualquier tipo de trastorno o alteración. Aunque el paciente no vaya por eso, si tiene más de 45 años, sugerirle la posibilidad de que se realice la colonoscopía sin ningún tipo de síntomas para detectar el pólipo adenomatoso, que es el pequeño cáncer que va a aumentar de tamaño a transcurrir de los años y que se puede prevenir a través de una colonoscopía. Y finalizamos con la personalidad psíquica del paciente, si el paciente tiene trastornos de índole emocional, si es depresivo, qué le pudo haber producido la depresión, si es ansioso, si no tiene una buena dormida, quiere decir, no duerme y no descansa bien. Hay pacientes que dicen, yo me duermo a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana me despierto y no me duermo más. Es un sueño intranquilo, si tiene dificultad para conciliar el sueño. Todos estos son datos que completaremos en nuestra próxima apertura de lo que tiene y significa el examen clínico en sentido general cuando usted asume la responsabilidad de hacer un buen historial clínico al paciente. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, valora a quien te busque, quiere a quien te encuentre y solo ama a quien no te deje ir. Popular, siempre a tu lado, presentó